Electroterapia práctica. Avances en investigación clínica. Generalidades en electroterapia clínica. Unidad 1. Segundo capítulo. La corriente eléctrica y sus bases físicas. Por Julián Maya Martín y Blanca de la Cruz Torres. Introducción. William Gilbert, padre del electromagnetismo moderno, primero en describir parcialmente la electricidad. La corriente eléctrica. La materia está compuesta por átomos, los cuales a su vez están constituidos por protones, partículas positivas, electrones, partículas negativas y neutrones, partículas sin carga. La corriente eléctrica está constituida por partículas elementales cargadas negativamente, electrones o iones. Cuando estas partículas fluyen en un conductor, debe de existir una diferencia de potencial para establecer una corriente eléctrica. Desde el polo negativo, donde hay exceso de electrones, los iones se desplazan al polo positivo. Corriente eléctrica, flujo de partículas cargadas o el transporte de una carga eléctrica a través de un conductor. Cuerpos conductores. Las sustancias aislantes. Las cargas permanecen en un lugar a lo largo del tiempo, sin moverse. Las sustancias conductoras. Las cargas se dispersan rápidamente. El cuerpo humano se comporta como un conductor, por contener sales, ácidos y bases en todos los líquidos. Todo conductor líquido constituye un conductor de segunda clase denominado electrolito. Se puede dividir en tejidos poco conductores, como lo son hueso, grasa, uñas, pelos y piel gruesa. Tejidos conductores medios, cartílagos, fascias gruesas, tendones y piel. Tejidos buenos conductores, muscular, conjuntivo, nervioso, sangre y linfa. Corriente eléctrica. Los elementos físicos que se desplazan en el conductor se denominan portadores de carga. En el conductor metálico son electrones, en electrolitos líquidos son iones. Unidades de medidas en electroterapia. Tensión o diferencia de potencial equivale cuantitativamente a la repulsión entre las cargas, punto de la fuerza a la repulsión que se presenta al alejarse del conductor. Su unidad es el voltio. Voltio. Definición. Entre dos puntos hay una diferencia de un voltio cuando al trasladar un coulomb de un punto a otro se realiza un trabajo de un julio. Unidad de carga eléctrica. Se refiere a la electrización que posee un cuerpo mayor o menor cantidad de electrones que posee y condiciona su carga eléctrica. Su unidad es el coulombio. Coulombio. Definición. La carga transportada en un segundo por una corriente de 1 amperio de intensidad de corriente eléctrica. Resistencia. Todo cuerpo conductor o aislante se resiste al paso de los electrones. La resistencia depende del material, dimensiones y temperatura del conductor. Unidad ohmio. Resistencia ofrecida por una columna de mercurio de 106,3 centímetros de longitud y 1 milímetro cuadrado de calibre a 0 grados centígrados. También resistencia que ofrece un alambre de cobre de 50 metros a lo largo con un diámetro de 1 milímetro. Amplitud. Cuantía de flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Su unidad es el amperio.
Amperio equivale a un flujo de electrones de 1 coulomb por segundo. En electroterapia se utiliza el miliamperio, milésima. Energía y potencia de la corriente eléctrica. El trabajo producido por una cantidad de electricidad, Q, que experimenta una velocidad de potencia, volt, es igual al producto de estas dos magnitudes. Trabajo realizado, su unidad, julios. La potencia es la relajación entre el trabajo y el tiempo. Su unidad es el vatio, W. Equivale a la potencia de la corriente de 1 ampere con una diferencia de potencial de volt. Leyes físicas aplicables en electroterapia clínica. Los procedimientos de fisioterapia requieren la comprensión de las leyes físicas que los fundamentan. Ley de Ohm establece la relación entre la intensidad de una corriente y la diferencia de potencial o voltaje entre los polos o electrodos. En electroterapia tenemos aparatos que suministran corrientes de tipo CB, voltaje constante, y CC, Constant Current o Direct Current. Corriente variable. Si el voltaje permanece constante, la intensidad tiene que ajustarse a la resistencia. Opción preferente en aplicación dinámica para que no se produzcan picos al mover los electrodos. Corriente constante. Si se disminuye la resistencia, el voltaje disminuye proporcionalmente. Disminuye el riesgo de quemaduras en aplicaciones fijas. Ley de Joule. Permite conocer la cantidad de calor desarrollado por una corriente eléctrica al pasar por un cuerpo. El calor producido por una corriente es una medida de trabajo que la corriente tiene que hacer para vencer la resistencia del cuerpo. Definición. Cantidad de calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar por un conductor es directamente proporcional a la resistencia al cuadrado de la intensidad de corriente y el tiempo que dura la aplicación. En el cuerpo humano hay tejidos con diferentes niveles de resistencia. La corriente irá por los tejidos que ofrecen menor resistencia. La piel, el tejido celular subcutáneo y las fascias son poco conductores. Los vasos sanguíneos y músculos son buenos conductores. Ley de Faraday. El campo electromagnético inducido en un conductor es equivalente al ritmo de cambio del enlace del flujo. Ley relacionada con la ley de Lenz. La dirección de la corriente inducida siempre es opuesta al cambio que ha provocado. Ley que se observa en las corrientes de alta frecuencia y la magnetoterapia. Leyes de Faraday de la electrólisis. Al aplicar corriente al electrolito, la cantidad de material depositado sobre los electrodos es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por la solución. La cantidad de electrolitos liberados por una cantidad dada de carga eléctrica suministrada es proporcional a sus pesos equivalentes. Ley de Dropus-Draper. Solamente la energía absorbida es eficaz, importante para comprender la cantidad de energía necesaria para realizar la estimulación. Ley de Bunsen-Roscoe. La intensidad de un estímulo y el tiempo de aplicación de dicho estímulo están inversamente relacionados con respecto a los efectos. Ley de Arendt-Schulz. Los estímulos de poca intensidad avivan la actividad vital, los de mediana intensidad la aceleran, los fuertes la inhiban y los fortísimos la eliminan. Ley de la inversa del cuadrado de la distancia. La intensidad de un agente electrofísico que se aplica sobre una superficie determinada está en relación inversa con el cuadrado de la distancia entre el foco emisor y la superficie.
A medida que nos separamos del foco emisor, la energía suministrada también se pierde. Ley del coseno de Lambert. La máxima intensidad de un agente electrofísico que se aplica sobre una superficie determinada se establece cuando el ángulo de incidencia es perpendicular a esta. Si la aplicación no se produce perpendicularmente a la superficie de la piel, se pierde parte de la energía suministrada por el fenómeno de reflexión y la intensidad disminuye. Ley de la reflexión. Plantea que el ángulo formado entre la onda entrante y la normal será siempre igual al ángulo que forman la onda reflejada y la normal. Si la onda se aplica perpendicularmente a la superficie, la onda es reflejada hacia atrás a lo largo de su trayectoria.